Entonces ahora empezamos con flujo laminar en tubos, tubería cilíndrica, que es la que se utiliza más, una longitud L, radio. No me voy a meter en detalle porque aquí pues, no estamos viendo flujo de fluido, nada por el estilo, pero pues sí parte de los balances de coraza, como anteriormente se han visto, pero para la balance de coraza de cantidad de movimiento, ¿no? Lo que nosotros hemos visto aquí en transferencia de calor y masa, transferencia, balance de energía, balance de masa, ¿no? Balance de moles. Entonces, no voy a hacer toda la parte matemática, también para no meternos en detalles, ¿no? De este tipo. Entonces, aquí lo que hace Senger es, por ejemplo, ya un poquito me voy a evitar un poquito la parte matemática, es esto, porque vamos a ver un problema, que ese problema también está interesante. Un ejemplo, por la integral de 0 a R, de 0 a R, de U, R, R. Sí, y ahí pone la expresión de la velocidad, que es parabólico, como les había dicho anteriormente. Sí, el perfil de velocidades también ese, por ejemplo, viene en el BERT. Yo cuando he dado flujo de fluidos o mecánica de flow-transferencia de momento, se tiene este perfil de velocidades. ¿Sí? Les decía que en el centro es la velocidad máxima, R igual a 0, que también aquí lo maneja, ¿no? Así Sanger, aquí es el radio variable y el radio del tubo. Entonces, ya de aquí la velocidad promedio, y esto lo manejamos como la velocidad, ¿no? Que es la que utilizamos en el número de Reynolds. Nada más para ya no ponerle esto, ya es la velocidad, ¿sí? Entonces, eso es igual a, bueno, la voy a dejar como está ahí. R cuadrada entre 8μ, que es la viscosidad por la derivada de P, o la caída de presión. La caída de presión con respecto a la posición. ¿Sí? Aquí donde tiene que ser mayor la presión, en la entrada o en la salida. Aquí tenemos, P0 es mayor a PL, está fluyendo de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Por qué va a ser menor la presión en este extremo? No a la salida, porque recuerden que nosotros estuviéramos viendo, es como si estuviéramos viendo una tubería y hacemos un corte donde suponemos o despreciamos o no consideramos, más bien dicho, los efectos de entrada y los efectos de salida, ya cuando está completamente desarrollado, y esto así lo dicen los libros. Entonces yo no estoy inventando nada. Entonces aquí no nada de que cuando salen y que cuando entre, que quién sabe qué tanto. No, nada más es un corte en una sección de una tubería que ya está completamente desarrollada. Bueno, entonces esto es debido a la presión, a la fricción entre el fluido y la tubería. ¿Sí? Aunque sea liso, pues va a haber una fricción. Luego les digo cuando estoy en el curso presencial, cuando estoy en fenómeno de transferencia de momento, flujo de fluido, lo que fuera, debe haber, por ejemplo, nosotros para que caminemos en el piso, debe haber una fricción, porque si no hubiera fricción, estaríamos como ¿cómo se llama? En el hielo, con tenis, no caminaríamos. Sin embargo, pues tiene que haber una fricción entre los pies, o los zapatos, lo que sea, y el piso. Entonces, aquí esto está relacionado con la fricción, factor de fricción. Esto, ahorita lo vamos a ver en el libro. Ahora, si P0 fuera menor a PL, ¿qué pasaría? Pues estaría fluyendo de derecha a izquierda. Ahora, ¿cuál sería el otro caso? Que ahorita, nada más son como que casos, ¿no? Casos. Este sería el otro caso, P0 igual. Sería fluye el fluido de derecha a izquierda. Ahora, si P0 fuera igual a PL, ¿qué pasaría? Esto implicaría que si P0 es igual a PL, el fluido está estático, no hay movimiento, la velocidad es igual a 0 y cuestiones de ese tipo. Pero bueno, entonces, aquí ya dice, si se combinan las dos últimas ecuaciones, hay otra ecuación de esto, lo voy a poner acá.
La velocidad en función del radio, que esto también, les digo, para este análisis a mí me gusta más el libro de Bird, pero bueno, esta es la velocidad en R, es igual a 2 veces la velocidad promedio por 1 menos R entre R. Hoy no es que no ocupo esto. La velocidad función de R es igual a 2 veces la velocidad promedio. Era la que los que les había dicho, R entre R. Todo esto al cuadrado. El perfil parabólico. Aquí como que este análisis como que no me gusta mucho cómo lo hace Sanger, eso sí la verdad. Me gusta más cómo lo hace para estos casos el libro de Bird. Y por eso le decía esto, aunque lo hace después, ¿no? Pero también la de mecánica, el libro de mecánica de fluidos, si no me recuerdo, de Sanger también es como que lo hace. No, por eso les digo que estos balances yo lo hago primero estática, luego mecánica, flujo de fluidos, con estas balances de coraza, pero bueno, la velocidad máxima, también ahí la pones igual a 2 veces, la velocidad promedio, donde ya no involucra la parte de la posición, ¿no? Ahora, aquí también tenemos lo de la voy a poner aquí, esto es relativamente, lo voy a poner, esto lo voy a borrar, esto es nada más es para poner casos, ¿no? Casos alternos, para que vean la parte física. Entonces, caída de presión. Entonces, ahí es donde tenemos la expresión de dp x. Eso también es como que no es tan fácil luego, porque en el libro de Bert no es tan fácil esto ver, pero no es tampoco tan difícil. Pero bueno, aquí es P2 menos P1 entre, bueno, hay presión de L, ¿no? Entre L, ¿sí? Ahora, flujo laminar. Espero que recuerden esto de su curso pasado. Entonces, delta P es igual a P1 menos P2 es igual a 8 mu L. La velocidad, le voy a poner así a la velocidad, que la manejamos como la velocidad promedio, entre R cuadrada igual a 32 mu L por la velocidad entre el diámetro, si no mal recuerdo. Sí, la velocidad promedio. Y aquí todavía dice, tradicionalmente se usa el símbolo delta P para indicar la diferencia entre los valores final e inicial. O sea, como lo sabíamos antes, ¿no? Tenemos, ¿no? Delta H es igual a Y2 menos Y1. Pero aquí, ¿qué es lo que hice? Pero en el flujo de fluidos, delta P se emplea para designar la caída de presión y por consiguiente es P1 menos P2. ¿Sí? Porque va a ser positivo, ¿no? Entonces, ahí está, una caída de presión debido a efectos viscosos representa una pérdida reversible de presión, se le conoce como la pérdida de presión delta P. Entonces, a ver, déjenme, voy a bajar esto. Ahí está. Les voy a poner las expresiones como que para irnos un poquito más rápido, nada más, sin andar metiéndonos en detalle. Pérdida de presión. E irnos a cuestiones más directas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaba involucrado, que estaba nombrando el factor de fricción, ¿no? Delta PL es igual a F por L en D, F L en D por rho B al cuadrado entre 2, donde F, esa es la presión dinámica. ¿Sí? Porque el factor de fricción no tiene dimensiones. Entonces, L en D, pues va a ser adimensional. Esta debe tener unidades de presión. Y eso, créanme, lo pueden hacer en análisis dimensional. ¿Sí? Este se le conoce como la presión
dinámica. Y este es el factor de fricción de Darcy. Factor de fricción de Darcy. Le voy a poner con minúscula, pero no, es nombre propio. Entonces, F, el factor de fricción de Darcy, está dado como 8 por el esfuerzo de corte en la pared de W de Wall entre ρ por la velocidad al cuadrado promedio. ¿Sí? Este también se conoce como factor de fricción de Darcy-Weisbach. Bueno, al igual y no lo estoy pronunciando bien, porque es alemán. Bueno, ahora, tubo circular, esto también tiene que se puede en tubo circular. Laminar. ¿Cómo está dado el factor de fricción? Entonces, lo voy a poner es 64. Aquí está. 64 mu rho por la velocidad promedio, que es igual a 64 entre el número de Reynolds. ¿Sí? También otro término que es importante es la pérdida de carga. Pérdida de carga. Les digo esto, es como que un breve repaso del curso de flujo de transferencia mecánica de fluidos. Pérdida de carga, HL, es igual a delta PL entre rho G, que es igual al factor de fricción por N en D. Y esto está relacionado con esto, ¿no? Delta PL. Ya lo simplifica. B, la velocidad promedio, entre este es el cuadrado, entre 2G. Ver, si no, la velocidad promedio al cuadrado entre 2G. También otra cosa de esto que se ve es la potencia de la bomba. Potencia de la bomba. Que no se monte mucho en detalle, ¿no? Pero porque ya eso sí es serio. Esto viene del balance de energía, ¿no? Es igual al flujo volumétrico por delta PL. Esto también a su vez es igual al flujo volumétrico por rho G HL. Es igual al flujo másico por G por HL. Sí. Por G por HL. Sí. Aquí es la parte de la necesidad de potencia de bombeo para un sistema de tubos con flujo laminar. Se puede reducir en un factor de 16 cuando se duplica el diámetro del tubo. Entonces aquí, al disminuir el diámetro del tubo, la velocidad aumenta. Por ejemplo, ¿de dónde viene esto? Pues el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Entonces, quiero lo que hace en el libro de Stengel, me acuerdo de un problema, ¿no? Para la aplicación de la ecuación de Bernoulli o la de energía. ¿Ustedes qué hacen? Pero nada más le ponen, por ejemplo, en una manguera. Si ustedes le aprietan, que salga un poquito menos, disminuyen el diámetro, la velocidad aumenta. Sí, entonces aquí la potencia va a ser más grande, 16 veces en comparación a esto, y la velocidad es más pequeña, ¿no? También aquí lo que nos muestra, sería la velocidad promedio en un tubo horizontal. Como les había dicho, esto, flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Entonces, área de sección transversal lo maneja, que esto es igual a P1 menos P2, P2 entre 8 mu L por R cuadrada por el área, que es pi por R
que también esto está dado como P1 menos P2 pi por D al cuadrado. Diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Entonces, es 128 μL cuadrado, que entonces ahí está. También lo podemos expresar como delta P por B cuadrado entre 128 L. Y este se le conoce como la ley de Poisson. Pero igual también pongan la pronunciación. De PCU. Pues vamos a ver las temperaturas y el número de Nusselt. La parte matemática, ese no lo voy a hacer. Esto es lo que ya hemos visto anteriormente. Aquí se los pongo con el libro, miren, es el balance. A ver si lo alcanzan a ver, ahí está. Ay, no se alcanza a ver bien. Elemento diferencial de volumen usado en la deducción de la relación del balance de energía. Entonces aquí está la parte matemática, lo cual no lo voy a hacer. Sí, pero este es muy similar. La expresión matemática, que es una ecuación diferencial parcial en un cilindro, la voy a poner así, para espantarlos. Ah, no, perdón, para explicarles nada más esto, simplificar. La parcial de t con respecto a x es igual a la difusividad térmica entre R por la parcial con respecto a R de R, la parcial de T. Esto viene del balance de energía que les había mostrado, ¿no? Sí, lo cual tampoco no es tan sencillo. Dice lo cual expresa que la razón de transferencia neta de energía al volumen de control por el flujo de masa es igual a la razón neta de conducción en la dirección radial, ¿sí? Entonces aquí ya pone un caso particular, como es el caso anterior, ¿no? Flujo constante. Constante de calor en la superficie. Sí, entonces ahí lo que maneja es que la parcial de t, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, en la sesión pasada, t con respecto a x es igual a la derivada de ts con respecto a x es igual a la derivada de la temperatura media con respecto a x. Esto es igual a 2qs. También lo maneja con punto, pero aquí ya no lo manejamos. Rho por la velocidad promedio por CPR igual constante. ¿Sí? Este es similar a la que hemos visto anteriormente. Aquí en la parte matemática, otro día no lo voy a hacer, dice sustituir la ecuación esta, 854, y la relación para el perfil de velocidad, ecuación 841, que sería la expresión de la velocidad UR igual a 2 veces la velocidad promedio por 1 menos R entre R cuadrada. En la ecuación, en la 843, nada más estoy haciendo en la caída de presión. Voy a poner nada más la solución, ¿no? Ya para no entrar en detalle y cuestiones de ese tipo, donde Tm es igual a Ts, de manera similar al caso que hemos mostrado anteriormente. 1124 avos por QS por R entre la conductividad térmica. Y luego, al combinar esta relación con Q es igual a H por Ts menos T media, da, o sea, esta combinarla con Qs igual a H por Ts menos Tm. Sí, o sea, nada más se sustituye y se despeja
el coeficiente de transferencia de calor, que da H es igual a 24 onceavos por K entre R. Esto es igual a 48 onceavos K por el diámetro, ¿no? Ya está sustituyendo. Es igual a 4.36 K entre D. Sí, entonces tubo circular. Todo esto es para llegar a esto. Tubo circular, laminar. US es constante. Queda como el Nusselt. Es H por D. Entre K, que estos D se lo tienen que saber, ¿no? 4.36. La definición del número de Nusselt, lo pasamos para acá multiplicando y dividiendo y nos da la expresión del número de Nusselt, que es igual a 4.36. ¿Sí? Ahora, el otro caso similar al caso de la clase pasada, que era temperatura superficial constante. Temperatura superficial constante. También tubo laminada, tubo circular. ¿Qué más? Laminar. Aquí estamos en términos de flujo laminar, ¿no? Entonces, TS es constante. Voy a poner como su índice, que es igual al número de Nusselt. H por D entre K es igual a 3.66. Sí, la comparación de estas dos ecuaciones, dice aquí, muestra que el número de Nusselt para el caso de flujo constante de calor es es 16% más alto que el caso de la temperatura superficial constante. ¿Sí? Entonces, ahí nada más hay que tener en cuenta eso. Ahora, flujo laminar en tubos, esta no la voy a escribir porque son muchos valores, se las voy a mostrar, al igual se las hubiera mostrado en, ¿cómo se llama? A ver, déjenme, ahí está. Ese es flujo laminar en tubos no circulares. Ahí está. Ahí está. Ahí está el factor de fricción. En el primer caso es 64 sobre el número de Reynolds. ¿Sí lo ven? El de la columna de acá. Y ya ahí va el factor A en B, o el grado en teta o teta, ¿sí? Para el flujo en un rectángulo A en B, que sería un cuadrado, ¿sí? Sería TS constante, va a ser 2.98, el número de Nusselt, ya de ahí 3.61 QS cambia el valor de esto, ¿no? Para el número de Nusselt y el factor de fricción, ¿sí? Y ahí tienen para diferentes geometrías una elipse y un triángulo, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Pues para determinar el número de Nusselt, que está definido así. Les digo, este es para QS constante, que está ahí, 4.36, en la tabla que ahorita apenas acabo de quitar, es la tabla 8.1, y aquí es 3.66 y el factor de fricción, ¿sale? ¿Eso para qué nos sirve? Pues para determinar el número o el coeficiente de transferencia de calor. Entonces vamos a ver el desarrollo del flujo laminar en la región de entrada. Aquí, para no estar en tanto detalle, cuestiones de ese tipo, aquí nada más lo que aborda Sanger es lo del número de Glides. La verdad no lo había visto mucho, que es el número de Glides, así. Voy a poner acá. Es también un número dimensional, ¿no? Z es igual a D entre X Reynolds por el plan. ¿Sí? Entonces ahí, ¿no? Y ahí dice cómo se muestra en la figura 824 números locales de Nusselt para el flujo laminar en la entrada y las regiones completamente desarrolladas. A ver, déjenme ver.
Entonces ahí está, números locales de Nusselt para el flujo laminar en la entrada y las regiones completamente desarrolladas en tubo circular para flujos hidrodinámicamente y térmicamente desarrollados. Entonces en el eje de las X está el número de Nusselt y en el eje de las Y está el inverso del número de Grach. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, dice, para un tubo circular de longitud L sujeto a una temperatura superficial constante, el número promedio para la región de entrada, este le va a poner eh, región de entrada, decía para este tubo circular, ¿no? Una longitud L y tiene sujeto a una temperatura superficial constante. Número de entrada, región de entrada y laminar. Tenemos la correlación dada como el número de Nusselt es igual a 3.66 más 0.65 de en L por el Reynolds por el Brandt entre 1 más 0.04 de en L. Esto se hace multiplicar su corchete por Reynolds Brandt a la 2/3 y ya, ¿no? Siento que el número de Nusselt promedio es más grande en la región de entrada, como era de esperarse. Esto es de la gráfica que les había puesto, ¿no? Entonces, el número de Nusselt promedio para la región de entrada térmica de flujo ante placas paralelas isotérmicas de longitud L. Voy a poner aquí placas paralelas. Región de entrada laminar, también laminar es el número de Nusselt, es igual a 7.54 más 0.03 por diámetro hidráulico. Por eso es también importante esto del diámetro hidráulico. Reynolds, Brandt, tiene una forma similar a este. Este es 1 más 0.016 de en L Reynolds por el Brandt de manera similar a la 2/3. ¿Sí? Donde diámetro H es el diámetro hidráulico. Aquí también este es diámetro hidráulico, ¿sí? H, el cual es el doble del espaciamiento entre las placas. Esta relación se puede usar para Reynolds menor a 2800. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver este ejemplo, velocidad y temperatura promedio de flujo en un tubo. Dice, los perfiles de velocidad y temperatura para un fluido que fluye en un tubo circular de radio interno R igual a 4 centímetros. ¿Sí? Son los siguientes, entonces aquí tenemos la expresión de la velocidad en función de R, que es igual a 0.2. Sería 1 menos R entre R al cuadrado. Perfil parabólicos. Esto tiene unidades de metros sobre segundo. Y la temperatura también del radio, que aquí ya nos la dan, que sería 250 más 200. Multiplica a R entre R mayúscula cúbico al cubo. Y este tiene unidades de Kelvin. Entonces dice, determine
la velocidad del flujo promedio y la temperatura B promedio y temperatura, ¿no? Promedio. Entonces, ya tenemos la expresión. Dice, existen condiciones operativas estacionarias, las propiedades son constantes, ya no la voy a poner, pero están las suposiciones, ¿no? Entonces, la velocidad está relativamente promedio, está relativamente sencilla, que es 2 entre r cuadrada, por la integral de 0 a r, de la velocidad, esta expresión, velocidad en función de r por r, de r, que es igual a 2 entre r cuadrada por la integral de 0 a r, 0.2 por 1 menos r por r cuadrada entre r cuadrada, r. ¿Sí? Entonces esto es constante, lo saco, 2 por 0.2, al igual de lo que me voy a dar. Entonces esto es 2 por 0.2 entre r cuadrada por la integral de r de r menos la integral de 0 a r cúbica sobre r cuadrada de r. Entonces la velocidad es igual, a ver, 2 por 0.2, que esto no sé cuándo es, pero r cuadrada, que sería r cuadrada sobre 2, ya nada más el límite superior, r cuadrada sobre 2, y luego menos r cuarta sobre 4 r cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí, pues esto va a 2 y esto se cancela. Ya de aquí, pues se cancelaría también este con este con este. Nos quedaría ya nada más sin función de la posición. Entonces aquí nos quedaría esto es 1/2 menos 1/4. Esto es igual a 1/4, ¿no? 1/4 será 2 por 0.2 entre 4 medio por 0.2. Ya no. En sí, esto es lo que tiene unidades de metros sobre segundo, el punto 2. Y punto 2 entre 2 da, significa que la velocidad es igual a 0.1 metro sobre segundo. Esto, sin saberlo, pero esta es la velocidad máxima. La velocidad máxima, no recuerdo, pero esto nada más, esto es, dejémoslo así. Pero bueno, esta es la velocidad promedio. De manera similar se hace con la expresión de la temperatura. Lo voy a poner aquí, ya no la voy a hacer. Esta nada más es hacer la parte de la integración. La temperatura media, Tm, es igual a 2 entre la velocidad promedio. 2 entre la velocidad promedio por r cuadrada, integral de 0 a r, de r por la velocidad función de r, r de r. Es un poquito más complicada, pero pues no es tan difícil. Y esto ya nos da, resolviendo, sustituyendo, 295.7 Kelvin. Esto nada más con cuidado se hace. Bueno, entonces vamos a ver el problema, el ejemplo flujo 8.8-3, que es flujo de aceite en una tubería que puso un lago. Lo leo. Considere el flujo de aceite a 20 grados centígrados, una velocidad promedio de 2 metros sobre segundo, en una tubería de 30 centímetros de diámetro. Una sección de 200 metros de largo de la tubería horizontal pasa por las aguas heladas de un lago a 0 grados centígrados. ¿Qué es esto? Las mediciones indican que la temperatura de la superficie del tubo está muy cercana a 0 grados centígrados. Si descarta la resistencia térmica del material del tubo, o sea, se descarta la parte de la conducción, que es luego también lo que se hace en los intercambiadores de calor, el intercambiador de calor. Hay que tener en cuenta. Determine, inciso A,
voy a poner aquí, determinar. Inciso A. La temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago, o sea, TE. Inciso B. La razón de la transferencia de calor es 1. Inciso B. El flujo de calor, que es la transferencia, la razón de transferencia de calor desde el aceite. Y C. La potencia, voy a poner acá. C. La potencia de bombeo requerida para vencer las pérdidas de presión y mantener el flujo del aceite en el tubo, que esa vamos a ponerle como potencia de la bomba, ¿no? Bomba. Para que vean que también ahí, aquí se utiliza, ¿no? Bueno, entonces, solución. Pues ya está lo que había visto. Suposiciones ya no las voy a escribir, pero también es importante, ¿no? Que las consideremos. Son estado estacionario, si no le voy a poner aquí, ¿no? Suposiciones, estado estacionario. Vamos a decir, ¿verdad? Estacionario, estado estacionario. La temperatura superficial del tubo es muy cercana a 0 grados centígrados. La resistencia térmica del tubo es despreciable. Las superficies interiores de las tuberillas son lisas. Ese sí. Es lisa. Sí. El flujo está hidrodinámicamente desarrollado cuando la tubería llega al lado. Les digo, esto es como si fuéramos otra vez, ¿no? Esta es una tubería muy, muy larga. Entonces aquí está completamente desarrollado. No vemos efectos de entrada ni de salida. Eso viene del flujo de los fluidos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Aquí en principio deberíamos sacar la temperatura de la película, ¿sí? Pero como no conocemos la temperatura de salida, dice, no se conoce la temperatura de salida de aceite y como consecuencia no se puede determinar la temperatura promedio entre la entrada y la salida, la cual se deben evaluar las propiedades del aceite, por lo cual se van a evaluar a la temperatura, dice, se evalúan las propiedades del aceite a la temperatura de admisión, pero se repetirán los cálculos si es necesario usando las propiedades de la temperatura media de la masa después de evaluarla. Entonces, a 20 grados centígrados, a T igual a 20 grados centígrados, las propiedades son... Ese es importante, ¿eh? Determinar las propiedades a la temperatura de la partícula, la temperatura promedio. Entonces aquí tenemos la densidad es igual a 888.1 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad cinemática es igual a 9.429 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. También es que se acuerden, la viscosidad cinemática tiene unidades similares a las de la difusividad. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante la analogía de Chilton-Corbin en la transferencia de masa. Nada más eso para que lo tengan en cuenta. La conductividad es 0.145 watts sobre metro grados centígrados. Y CP, bueno, más bien CP, es igual a 1880 joules sobre kilogramo grados Celsius. El número de Planck, que también lo podemos ver como una propiedad, es está muy grande, 863. Pero bueno, así está dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Entonces, lo que sigue es determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds está dado como ρ por d por el diámetro entre μ o p por d entre la viscosidad cinemática. La velocidad es 2 metros sobre segundo por 0.3 metros entre la viscosidad, que es 9.429 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Por lo tanto, el número de Reynolds
es igual a 636 aproximadamente, ¿no? Luego es que luego ahí no hacen bien los, ¿sí? El cual es menor a 2300. ¿Sí? Por lo tanto, es flujo laminar, ¿no? Eso nos sirve para esto. Ya no sé si hacerlo con flujo turbulento. También ahí está el número de Reynolds y todo eso, porque se va a complicar. Pero bueno, a ver si nos da tiempo. Entonces, y en este caso la longitud de la entrada térmica es aproximadamente, esto también no lo había visto, pero la longitud de entrada térmica, longitud de entrada térmica, está como es aproximadamente LT, como LT es igual a como aproximadamente 0.05 por el Reynolds por Pratt por D, esto es igual. Ya estoy teniendo todos los valores del Pratt, entonces es aproximadamente 103.600 metros, lo cual es mucho mayor que la longitud total del tubo. Es el tipo, esto es típico de los fluidos con altos números de Pratt, por lo tanto supone un flujo en desarrollo térmico y se determina, o sea, esto es desarrollo térmico, o sea, no hay problemas de entrada ni de salida, no hay problemas de entrada y de salida. Está completamente desarrollado, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, luego lo que sigue es, se determina el número de Nusselt. ¿Cómo? Pues a partir de la relación Nusselt es igual a 3.66 más 0.065 E en L por el Reynolds por el Pratt entre 1 más 0.04 por D en L por Reynolds por Pratt a 2/3. ¿Sí? Entonces, ya de ahí lo voy a hacer así. 3.66 más 0. Sustituyendo valores 65 de 0.3 metros, debe ser dimensionalmente homogéneo, 200 por Reynolds 636 por Pratt 10.863, que solo tiene dimensiones entre 1 más 0.04 por 0.3 entre 200. Esto 636 por 10.863. Esto está elevado a las 2/3. Entonces ya tenemos el valor del número de Nusselt de 37.31. Ahora, a partir de la definición del número de Nusselt, Nusselt es igual a H por la diámetro entre la conductividad. Esto es igual a 37.31. Por lo tanto, H es igual a la conductividad entre D por 37.31. Esto es igual a 0.145 watts sobre metro grado Celsius sobre 0.3 metros por 37.31, que esto es el coeficiente de transferencia de calor. A ver cuánto da. Ahí está el coeficiente de transferencia de calor. Aquí, ahora, lo voy a hacer, estaba pensando hacerlo anterior, pero no. Vamos a determinar el área superficial, AS, que sería, es igual al perímetro por la longitud, ¿no? La longitud del tubo, ¿sí? El área de transferencia de calor, que sería pi por D por L, pi por D por L, que sería pi
0.3 por 200 metros cuadrados. Esto es igual a S. Ahorita lo sacan los valores. Y también el flujo másico es igual a el ρ por área. Sí, 0. Ah, no. Esta es otra A por la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad promedio. Rho por pi cuartos. Tenemos el diámetro. Este es pi cuartos por diámetro al cuadrado por la velocidad. Esto es igual a 888, 88.1 kilogramos por metro cúbico por cuartos por diámetro 0.3 cuadrado por la velocidad que es de 2 metros sobre segundo. Básico es igual, le voy a bajar un poquito más. Sí. Aquí hay que tener en cuenta que esta AS es el área superficial de la transferencia de calor. Por eso les digo, es el tubo, todo el área de transferencia de energía. Sin embargo, es por eso es pi por d por L. Sin embargo, aquí donde está pasando el flujo es el área, pero que es el área de sección transversal. Así que será pi por r cuadrada y ya, ¿no? Entonces, aquí es donde está pasando el aceite. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, esos son los valores. Área, 188.5 metros cuadrados y el flujo másico, 125.5 kilogramos sobre segundo. Y ahorita vamos a ver para qué nos sirven estos parámetros. Para calcular la temperatura. Entonces ahí tenemos el coeficiente de transferencia de calor y de la expresión que ya habíamos visto anteriormente. No les en detalle la deducción, pero bueno, es importante. El logaritmo de TS menos T entre TS menos TI es igual a menos H por AS. Es el área, pero aquí es el área de transferencia de calor, ¿no? Por el flujo másico, por eso es importante determinarlo. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es determinar la temperatura de la salida. Entonces, le aplicamos exponentes a ambos lados. Acá se va a cancelar. Entonces, quedaría TS menos TE entre TS menos TI es igual a la exponencial de menos H por AS sobre el flujo másico por CP. Por lo tanto, así exponencial. Lo voy a hacer TS menos TE igual a TS menos TI por la exponencial de menos H por AS de M CP. Y a su vez, TE es igual a TS. Lo pasamos del otro lado, menos TS menos TI por la exponencial de menos H por AS entre M por CP. Esto sería igual a TS, es superficial, ¿no? Que sería grados Celsius, lo manejo como grados Celsius, menos 0 grados Celsius menos 20 grados Celsius, que sería también como Kelvin, ¿no? Pero bueno, no hay en la diferencia o así, ya no hay problema. Vamos a dejarlo así. La exponencial menos, así, es H, que sería 18.03 watt sobre metro cuadrado grados Celsius. AS, que sería 188.5
Estoy haciendo el análisis dimensional aquí, ¿no? Entre el flujo másico, que sería 125.6 kilogramos sobre segundo. CP es 18. Estos watts es Joule sobre segundo, ¿no? Joule sobre segundo. 1880 Joule sobre kilogramos Celsius. Entonces aquí, pues este segundo con este segundo, este Joule con este Joule, metros cuadrados con este metros cuadrados, kilogramos con kilogramos, grados Celsius con grados Celsius. Ahí así sería la temperatura de la salida, da un valor de... Bueno, entonces haciendo los cálculos, acá da 19.71 grados Celsius. Dice, por tanto, la temperatura media del aceite en un CAI, aquí en nuestro caso 29.29 grados centígrados al cruzar el lago. Sí, ya lo vimos en tiempo y es la distancia que la velocidad, el tiempo que tardaría en cruzar esto serían 100 segundos, que es 1.6 minutos. Por lo tanto, pues no disminuye tanto la temperatura, ¿no? Estaría interesante hacerlo con 0.5 y esa temperatura debe de disminuir. No va a aumentar porque pues aquí está 0 grados centígrados, entra a 20, entonces sería algo incoherente, ¿no? Que aumentara la temperatura. Incoherente en la parte física, ¿no? Ahora, ya se obtuvo la temperatura de salida. Ahora lo que se hace es determinar el flujo de calor. Aquí lo hace, para el inciso B, para determinar el flujo de calor con la diferencia de temperaturas logarítmicas. Lo había puesto también Cengel en términos de delta T, pero aquí lo hace en términos de de T, estas LN logarítmicas. Aquí es TI menos TE, TE, entre el logaritmo de TS menos TE, entre TS menos TI. Y ya como se tienen los valores de entrada, pues ya nada más sería TI, será 20 menos 19.71 sobre, y esto es grados Celsius, logaritmo de 0 menos TE, 19.71 sobre 0 menos 20 grados Celsius, ¿no? Entonces esto es delta TLN. Vamos a ver el valor. Y Q, el flujo de calor, es igual a H por AS por delta T. AS por delta T, LN, donde H es igual a 18.03 watts sobre metro cuadrado grados Celsius por AS, que nos daba de 188.5 metros cuadrados por la diferencia de temperaturas logarítmica. Entonces ahí está, los valores de logarítmica, menos 9.87, y aquí tenemos menos 6.75 por 10 a la 4 metros cuadrados, grados Celsius, se va, entonces es watts, ¿sí? Es la cantidad de energía, que es lo que dicen aquí. El aceite perderá calor a razón de 67.5 kilowatts cuando fluye por el tubo en las aguas heladas del lago. Y dice aquí el Felder, note que en este caso delta TLN es idéntica a la temperatura media logarítmica, ya que delta T y aquí es delta T y es aproximadamente delta T. ¿Sí? Bueno, entonces el inciso C, ya como se había visto anteriormente, el flujo era completamente desarrollado. Laminar F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Esto es igual, hay no recuerdo, 64 entre el número de Reynolds, que es 636. Por lo tanto, F es igual a 0.1.
¿sí? Entonces ya nada más sería delta P, determinar delta P, esta le igual a no hacer, que es igual a F por L en D, por ρ, por la velocidad promedio entre 2, que esto sería igual a 1.19 por 10 a la 5, por 10 a la 5, newtons metros cuadrados, que sería Pascal. Bueno, lo voy a poner así, newton sobre metro cuadrado. Y luego la potencia de la bomba, es la de bomba, lo que se pide, sería igual al flujo básico por delta P entre la densidad, sustituyendo valores, sería igual a 16.8 kilowatts. Entonces dice, se necesita una bomba de 16.8 kilowatts solo para vencer la fricción en el tubo cuando el aceite fluye en el tramo a 200 metros de largo a través del lago. ¿Sale? Entonces ahí sí ya se queda ahí.